muchas gracias por aceptar la entrevista. Espero que la disfrutemos, que la disfrutes también tú sobre todo. Y bueno, a mí me gusta mucho comenzar las entrevistas, que nos cuentes un poquito de, si bien es cierto, la mayoría seguramente que está conectándose ha visto tu trabajo, muchos conocen de ti, pero a mí me gusta mucho ir un poco atrás para comenzar porque hay todo un trabajo detrás, ¿no? Hay toda una experiencia artística, escénica, seguramente de parte tuya. Sé que eres egresado del ENSAT, pero me gustaría que lo cuentes con tus propias palabras. ¿Cómo así toda esta formación para ahora lograr las cosas que has logrado, ¿no? Ya, buenazo. ¿Por dónde empiezo? De repente hay que empezar un poco. Me gustaría empezar por esas cosas que son las pistas, ¿no? Las pistas que te están hablando todo el rato y que uno no hace caso. Es decir, o que uno no se da cuenta, ¿no? De que han estado ahí alrededor hasta que pasa el tiempo. Como por ejemplo los dibujos, ¿no? O las cosas que yo solía ver o que me gustaba ver cuando era chico tenían mucho que ver con personajes que no hablaban, ¿no? Bueno, los de ahora no, los de ahora. Simplemente voy a hablar, y me voy a olvidar de hablar de los de ahora, los de antes. Pero, por ejemplo, Nopo y Gonta era una posibilidad, ¿no? Me gustaba mucho verlo de Nopo y Gonta. Detestaba la voz en off, pero lo importante era lo que pasaba ahí, con este personaje que hace cosas, ¿no? Luego, en los Halcones Intergalácticos había un personaje también que no hablaba, ¿no? Era el niño de bronce, que venía del planeta de los mimos. Y son cosas que me he ido dando cuenta ahora, ¿no? Y así, ¿no? Muchos dibujos que yo veía eran de personajes que no utilizaban la palabra, la Pantera Rosa. Lo que más me atraía siempre eran justamente aquellos que no hablaban, ¿no? De alguna manera. Pero recién me he venido a dar cuenta ya en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, recuerdo mucho que en un momento en el que ni siquiera sabía qué cosa era el mimo, que ni siquiera sabía si quería estudiar teatro, ¿no? Que de hecho era una cosa que no sabía. Alguna vez pasé por la casa de los Piqueras en Barranco y vi este cartelito afuera que tenían que decía mimo, y me intrigó mucho, me dieron muchas ganas de tocar la puerta, pero seguí largo mi camino hacia la playa y pienso que si lo hubiese tocado, ¿no? Si hubiese tocado esa puerta, muchas cosas hubiesen ocurrido antes, o muchas cosas hubiesen tenido hubiese sido otra historia definitivamente, ¿no? Pero bueno, también no tocar la puerta en ese momento ha hecho posible que las cosas sean como son ahora, y las que estoy muy agradecido también, ¿no? Pero eso es como tener esa posibilidad de darte cuenta de que habían cosas alrededor que te estaban hablando y que tú simplemente ibas pasando. Por eso a veces creo que no sé qué tanto decidimos las cosas que queremos hacer, o simplemente nos vamos acercando a ellas, ¿no? De alguna manera. Claro. Sí. Eso fue cuando eras niño, sí, pues antes los dibujos no tenían... Claro, hasta los 19 años, ¿no? Claro, los dibujos, las películas, ¿no? No es que yo viera Chaplin recién cuando estaba estudiando teatro o mimo, sino que ya veía de antes, ¿no? Claro. Ya me gustaba de antes. Ya había algo en ese hablar de Cantinflas, ¿no? Hablar y hablar sin decir nada, ¿no? Había algo ya, ¿no? Claro. Y bueno, y creo que eso fue, ¿no? Hasta que ocurrió la magia, digamos, ¿no? O sea, la ayuda mágica que fue cuando yo estaba estudiando inglés, ¿no? Estudiaba inglés porque había dejado ya una carrera o dos, y mientras que pensaba que estudiar inglés también es una posibilidad, porque puedes dedicarte a enseñar, ¿no? El idioma. Pero recuerdo que yendo a mi clase, que eran justamente se puede hacer publicidad, ¿no? Y ya había un teatro, había un teatro al costado del sitio de clases, y un día, bajando de las clases, escucho pues que en el teatro había música, alguien estaba tocando guitarra, y voy, y era Rafo Ráez, ¿no? Que para ese tiempo a Rafo yo en algunas oportunidades le hice de plomo, ¿no? En los conciertos. Ya venía escuchando a Rafo, yendo a ver los conciertos de grupos locales, y entonces le pregunté qué pasaba, ¿no? ¿Qué planes? ¿Qué hacía ahí? ¿No? Me metí al teatro, así sin pedir permiso ni nada, me metí al teatro, y lo encuentro a Rafo, y Rafo me cuenta que venía la segunda temporada de Cuentos con François.
que era el de Luz y Lucidez, ¿no? Donde habían más cuentos, había más música, ¿no? Mario Raes con las luces, ¿no? Entonces dije, wow, era el año 99, si no me acuerdo mal, 99, sí, pues, debió ser el 99. Y entonces automáticamente, como ya plomeaba, le dije si había algo para hacer, ¿no? Si necesitaban ayuda en algo, ¿no? Y me dijeron, sí, falta alguien que suba y que baje el telón porque necesitamos que el telón suba mientras que empieza la música y que cuando acabe, nada, que baje, pues, ¿no? Entonces también podría ser que ordenas los instrumentos, ¿no? Arreglas el escenario. Y ya, pues, me pareció una oportunidad súper mostra de chambear, porque yo ya estaba buscando trabajar en algo, ¿no? Y chambear en algo que te llame la atención. Había música, y ya había visto los cuentos de François de la temporada anterior, entonces dije, me voy a ganar con los cuentos gratis, ¿no? Voy a escuchar música en vivo, voy a ver un espectáculo y me van a pagar, ya, pues monstruo, ¿no? Claro, el pago era básicamente para sostener los transportes, digamos, ¿no? Pero genial, pues, ¿no? Genial, iba a estar metido ahí en una cosa que me llamaba mucho la atención y que fue, digamos, el detonador, ¿no? Fue el detonador. No porque a partir de eso decidiera que iba a estudiar teatro, sino que mirara que había gente que se dedicaba a hacer cosas que hasta ese momento nadie te dice que son una posibilidad, ¿no? Una manera de vivir. Y ya, pues, o sea, fue a partir de eso que decidí hacer un viaje, alejarme de todo, irme de la ciudad, dejar la casa de mis padres, ¿no? Todo para pensar, ¿no? Para poder pensar. Y ya, yo creo que eso fue, ¿no? Porque varias veces mientras que barría el escenario, me quedaba mirando ¿no? Toda la platea a oscuras, vacía, ¿no? Miraba todas las instalaciones y lo que pensaba era qué loca esta gente que se dedica a hacer estas cosas, ¿no? ¿En qué pensarán, ¿no? ¿Qué harán? Ya después lo fui conociendo y dije, bueno, son gente normal, ¿no? solo que se dedican a hacer algo, que para lo que no te prepara la escuela, ¿no? Claro. Y ahí, o sea, comenzaste ya a estudiar en el ENSAT, ¿no? Eres egresado del ENSAT. Claro, o sea, a partir de ahí cuando salgo de eso y hago este viaje y todo, dije, ya por fin ya sé qué cosa quiero, ¿no? Voy a estudiar literatura. Claro. O sea, pero aún así no... Postulé literatura, ¿no? Postulé literatura en San Marcos, me acuerdo. Porque había conocido en la etapa preuniversitaria un profesor de literatura muy bueno. Y le dije, ¿no? Le conté mis expectativas y me dijo, ¿estás seguro? Piénsalo bien. Y ya hablando de literatura, ¿no? Claro. Y me dijo, piénsalo bien, porque mira. Pero fue bacán, me gustó eso, ¿no? Fue súper sincero. Y cuando no ingreso por punto algo, fue la frustración máxima, pues, porque ya dije, ya, si no es esto, entonces, ¿qué, no? ¿Cuánto tiempo más voy a esperar para empezar a hacer algo? Porque pasa eso, pues, que te empujan todo el tiempo a que tienes ya que hacer algo, tienes que ya saber qué hacer, y es una locura, ¿no? Y bueno, básicamente el que me puso sobre el carril fue mi papá, ¿no? Que me dijo, mira, la cosa es así, yo veo que a ti te gusta la música, veo que siempre has hecho teatro en el colegio, yo creo que lo tuyo es o la música o el teatro, ¿no? Ya es asunto tuyo y piensa, ¿no? Decide. Y como tenía amigos músicos, escogí el teatro, ¿no? Si hubiese sido al revés, ahorita me dedicaría a la música. Si hubiese tenido amigas del teatro, ahorita me dedicaría a la música, creo. ¿Y cuándo te encuentras con el mimo como tal, no? Porque, o sea, es una de las cosas que... O sea, tú te defines como mimo o como artista escénico o así en la pintura. Porque has hecho de todo en realidad. Claro, o sea... Hay una cosa, ¿no? Es como tú eres un ser humano o eres peruano, ¿no? Entonces me siento más ser humano que peruano, por ejemplo, ¿no? En ese sentido me siento más un mimo. Claro. Ya, esa es, digamos, mi raíz. Y solo que no lo sabía.
¿Tu escuela de mimo comenzaste a formarte acá o afuera? Porque sé de tu experiencia afuera, no sé que te has formado en otros países, pero ¿comenzaste afuera o comenzaste acá tu formación como mimo como tal? Acá, justamente fue a mitad de la carrera, estudiando teatro en el ESAT, ¿no? Cuando llegó la mitad de la carrera dije, bueno, llegamos a la mitad, entonces este es el momento donde tomas la decisión, ¿no? Ya llegaste a la mitad, ¿acabas o te das cuenta de que es otra cosa la que tienes que hacer y sigues esa otra cosa, ¿no? Donde ya habían provocaciones de otro tipo, digamos, de tipo musicales, ¿no? Y entonces dije, no, no, acabo. Me gustó porque además estaba rodeado de gente mágica. Mira, estaba rodeado de Úrsula Kellenberger, Fiorella Díaz, Andrés Silva, Enzo Gárate, Mirta Urbina, Elvira Ortega, Jerry Menéndez. O sea, estaba rodeado de puro mago, pura maga. ¿Cómo? Entonces no había forma de salir de ahí, ¿no? Claro, estaba todos mis compañeros, todas mis compañeras, Fred Tapia, Alexa Coyas, era mi generación, mi promoción, ¿no? Entonces yo creo que ya no había manera de que yo diera marcha atrás o que dejara esa burbuja, ¿no? De hecho, hace poco he colgado la foto donde estamos todos juntos, ahí en nuestra primera obra del primer año de escuela, ¿no? Wow. Y claro, entonces estaba con todos ellos y irse no era una opción, ¿no? Hubiese sido ridículo. Y entonces dije, bueno, acabemos. Y ahí nomás, ¿no? Que tomé la decisión, digamos, porque ahí fue la primera vez que yo sentía que decidía. Decidí quedarme estudiando teatro y conocí a Juan Arcos y él es quien me va a enseñar mimo, ¿no? Él me va a abrir la puerta al mimo, bueno, me la va a cerrar, mejor dicho, porque él solía cerrar la puerta a los que llegaban tarde y me la cerró muchas veces, ¿no? Pero cada vez que me la cerraba, yo sentía que, ¿no? En la vida real se cerraba, pero dentro de los otros universos se abría la puerta, ¿no? Que me convencía aún más, claro, de insistir. Claro. Sí. Bueno, no vamos a entrar en detalles políticos del ENSAT, pero siento que el ENSAT antes tenía esta afinidad, esta mística que estas generaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, lo que le comentas, tu experiencia con tus compañeros, a mí me emociona mucho ver cuando voy a ver un espectáculo tuyo o de Enzo, siempre están presentes los dos y se aplauden y se emocionan con el trabajo del otro. O sea, es algo que ahora no veo mucho, ¿no? No veo mucho esto de ir a apoyar a alguien que es un artista como tú y a veces hay como un poco de observación desde otro lado y no desde admiración, ¿no? Por lo que hace tu compañero artista al fin y al cabo, ¿no? No sé, pues qué será, también, o sea, creo que, miro a la escuela que hay ahora, por ejemplo, el ENSAT que ha crecido un montón y que se está ubicando también bastante, siento que la escuela está haciendo mucho un trabajo de justamente lo que nosotros criticábamos, ¿no? Que sentíamos que no había una línea, ¿no? Que no te dan una pauta, digamos. No sé, normalmente ser parte de una escuela implica que tú adoptas, ¿no? Una manera de trabajo o una visión sobre el trabajo que hay que hacer, ¿no? Y sentíamos que la escuela no la tenía en ese tiempo, siento que ahora la está teniendo un poquito más, o mucho más de lo que podía ser antes, hace 20 años. Y además que, por ejemplo, ahora yo voy a la escuela cuando he tenido la oportunidad de ir, ¿no? O ahora que he retomado algunas clases ahí, y tienen todo, pues tú quieres música y hay parlantes, hay proyectores, hay material, hay colchonetas, hay todo, ¿no? Cuando nosotros estudiamos en la escuela, tú tenías que acondicionar el salón, hacer tus tachos, traer tus propias cosas, y eso es de alguna manera, cuando no hay condiciones, te hace salir de eso. O sea, claro, no dices no tengo y pucha, qué triste, qué pena mi situación, sino que solucionas y aprendes a solucionar. Y entonces cuando aprendes a solucionar, aprendes a valorar, ¿no? Aprendes a valorar lo que tú puedes hacer, como también aprendes a valorar lo que otros hacen por ti, ¿no? Y entonces claro. creo que tiene que ver con eso, o podría tener que ver con eso, ¿no? Pero no sé. Te sostienes mucho en el grupo humano, ¿no? Cuando no hay este tipo de facilidades, ¿no? Como el grupo hay una comunidad
que se sostiene junta, ¿no? Sí, pues, en verdad es así, ¿no? Y te das cuenta de lo variaditos que somos también, ¿no? Muy variados, ¿no? Y vives, pues, vives toda una experiencia de escuela también, que eso también es otra cosa que te marca mucho, ¿no? Pasas 5 años con gente con la que creces, en 5 años pasan tantas cosas, te modificas tanto también, ¿no? Y es muy diferente que si pasas un taller de unos meses con una gente que sí, claro, ¿no? Hay una afinidad y todo, pero porque todos están apuntando a superar los niveles y a hacer la gran presentación final, ¿no? Y ya, pero en un año, claro, siempre va a haber romance, ¿no? En un año todo es bonito, en un año todo es bonito. Sí, sí, sí. Creo que eso Bueno, también. para dejar un poquito la etapa del SAT, solo muy curioso lo que menciona de esto de la línea, ¿no? Que sentían que no había una línea, porque hace poco conversaba con un amigo, ¿no? Esto de, ahorita por ejemplo la virtualidad nos está abriendo un mundo para que la gente pueda ver el trabajo del arte, del teatro peruano, ¿no? En todas sus ramificaciones. Ujú. Pero hay algo curioso, ¿no? Que igual pareciera que no llega a todo, ¿no? Igual pareciera que llega solo a los mismos sectores que ya antes consumían teatro o artes escénicas, ¿no? Y es como que conversábamos, decíamos, en la comida, por ejemplo, hay una identidad. Cuando te hablan de comida peruana, tú inmediatamente relacionas a algo, ¿no? Cuando te hablan de música peruana, relacionas a algo. Pero cuando te hablan de teatro peruano, como que no hay esa identidad que hace que la gente también se sienta identificada. ¿Tú lo sientes eso? ¿Tú sientes eso? Mira, desde una perspectiva, desde una visión, digamos, ¿no? De alguien que está afuera, yo he sentido dos cosas. Número uno, desesperación por querer estar presente. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, siento que hay algunas cosas que se están haciendo por el solo hecho de figurar, de estar ahí, de decir que estoy haciendo algo, ¿no? Y no tomarse el tiempo de fabricarlo, de planificarlo, ¿no? Porque lo que va a pasar con esas cosas que se están haciendo porque hay que hacerlas, es que Uh-huh. no van a sobrevivir, ¿no? Y generan frustración. Entonces yo espero que así como se hacen porque quiero hacer algo, se estén preparando también para el momento donde eso no funcione y no pensar, ¿no? Y no caer en el hecho de pensar en que no hay apoyo y en la cantaleta de siempre, ¿no? ¿No? Porque nunca hubo apoyo, entonces no sé cuál es la novedad, en verdad, no sé cuál es la Claro, novedad. claro. Pero claro, lo que sí se puede hacer, como lo que se está haciendo ahorita con este movimiento que hay teatral, ¿no? Grande, organizado, ¿no? Es que realmente se sienten bases, pues, para que se considere de otra manera, ¿no? Y después, otra cosa que también siento que mantiene el sector dentro del ámbito de la gente que siempre lo vio es que los costos, por ejemplo, ¿no? O sea, sí sé que tiene que tener un costo, sí sé, o sea, obviamente tiene que tener un costo, ¿no? Monetario, ¿no? O sea, fuera de todo lo que cuesta estar haciendo arte, ¿no? O sentarse a ver, ¿no? Sentarse a ver arte. Cuesta mucho, ¿no? Dar una hora de tu tiempo para poder consumir arte, para leer un libro, para escuchar un disco, para lo que sea, ¿no? Cuesta invertir tiempo en eso. Pero creo que cuando las cosas se hacen por una necesidad económica únicamente, que también siento que viene por ese lado, hay cosas que se están haciendo porque, claro, estamos en una situación que no nos permite trabajar, que no nos permite tener eventos, necesitamos ingresos, y hacer algo por el solo propósito ¿sabes?, de traer dinero, tampoco funciona, sobre todo cuando ese dinero, o cuando esa cosa que ofreces, no es una necesidad primordial en las personas que podrían ser tu público específico, ¿no? O sea, tu público. Uh-huh. Entonces, tu público ahorita tampoco está como para consumir arte, ¿no? Entonces, de qué manera? Claro, está bien que se hagan pruebas, me parece monstruo que se hagan pruebas, ¿no? Creo que en esta primera etapa el público tampoco va a caer por borbotones, creo que eso va a ser después, ¿no? Pero creo que
hay algo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Que la gente también se sienta atraída, ¿no? Más allá de la cosa y más allá de lo que ocurre o de lo que sabemos que es teatro, por ejemplo, a través de esto, de las redes, observar, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, ¿no? Por eso creo que están funcionando más las cosas donde la gente también puede participar de lo que pasa, ¿no? Mm, verdad. Sienten que no solamente se van a sentar a mirar, sino que de alguna manera va a haber ahí algo, ¿no? La interactividad. Sí, pues, la interactividad, sí, pero la experiencia, o sea, ¿qué se va a llevar el Claro, espectador más allá de lo que va a ver y más allá de participar? No creo que eso es un poquito, qué tiene esto que está pasando que hace que la gente sienta que tiene un valor, además, ¿no? Del valor que de por sí pueda tener o no el sentido artístico, y además de lo que voy a pagar por ver, ¿no? claro. Y Y, ya yendo un poquito sí, no, te escucho. ya yendo un poquito al trabajo que, bueno, que has hecho y que yo he podido ver, em, ¿tú lo consideras, porque si bien es cierto, yo he estado haciendo entrevistas acerca de humor y comedia, eh, ¿tú consideras que tu trabajo tiene un género específico o es abierto a un espectáculo, ¿no? Porque siempre muchos artistas dicen, no, pero no quiero encasillarlo dentro de un género, yo hago mi trabajo en un espectáculo y las personas van a pasar por distintas emociones. O otros lo trabajan con un objetivo, con un género específico. En tu caso, ¿cómo ha sido tu proceso cuando haces un proceso creativo? ¿Piensas en eso o es el trabajo que haces, nada más? Justo sobre eso estoy estudiando ahora, porque si hay algo que siempre he dicho es que lo que hago es mimo, ¿no? Mimo. Yo cuando aprendí el mimo y me identifiqué como mimo, cuando sentí que era mi identidad, que era mi lenguaje, todo lo que he hecho siempre ha sido mimo para mí, ¿no? Y el mimo es sobre todo eso, un lenguaje. Entonces, nosotros hablamos español, aprendemos a escribir en español, y tú puedes escribir un poema, y puedes escribir un cuento de terror, y puedes escribir una nota periodística con el mismo lenguaje. Entonces, para mí es así, el mimo es un lenguaje a través del cual tú puedes tocar diferentes géneros, ¿no? Diferentes géneros a partir de este lenguaje, ¿no? No me da miedo decir que lo que hago es mimo. De hecho, un tiempo sí, ¿no? Porque estás buscando cómo hacerlo atractivo al espectador o al público, ¿no? Como la gente no está acostumbrada a ver mimo y no sabe qué es mimo y están encasillados en la cara blanca o en que te va a molestar y te va a imitar y se va a burlar, ¿no? Y te vas a sentir objeto de burla. Entonces, empecé a utilizar teatro gestual, ¿no? Teatro, ¿qué más habré puesto en algún momento? No sé, como para que la gente lo pueda identificar un poco más, pero caray, en algún momento dije, no, si hago eso, justamente voy a hacer exactamente lo contrario a lo que quiero conseguir, y es que la gente conozca el mimo en su diversidad, ¿no? Que tenga una visión más amplia de lo que es el mimo, así que a partir de un punto solamente me dedico a decir que es mimo, ¿no? Y claro, cuando yo hacía, por ejemplo, Fría Mañana de Primavera, durante el tiempo de investigación de la obra, donde para poder investigar la idea del vagabundo, ¿no? Y encontré en las documentaciones cómo durante una crisis económica apareció este payaso vagabundo y dije, me sirve como referente para investigar, y empecé a utilizar, ¿no? este aspecto del payaso vagabundo, este aspecto que para mí fue una manera de construir un personaje teatralmente, ¿no? Para lograr lo que yo quería hacer con el mimo. Claro, por el hecho de tener la máscara de payaso vagabundo, mucha gente pensaba que estaba haciendo clown, ¿no? Clown mudo. Y de clown no tengo la menor idea, o sea, intenté hacer un proceso de clown, pero no tengo idea de cuáles son los parámetros, no manejo el lenguaje del clown, no es una necesidad, ¿no? Pero se relaciona mucho con el clown, y de hecho me han invitado a muchos festivales de clown con esta obra, ¿no? Pero claro, se entiende que hay cosas de humor en lo que hago, ¿no? En esta obra, ¿no? Hay momentos de humor, pero un humor que no ha sido buscado desde el... O sea, en todo caso es humor simplemente, y el humor existe para todos los lenguajes, en todos los idiomas. El humor no es una exclusividad del clown, ni del mimo, ni del stand-up, ni de nada. El humor es
una manera de poder decir las cosas, una manera de enfrentar las cosas. Claro, o sea, tú, sí, es algo que una de las conclusiones que siempre llego cuando converso con gente con experiencia, ¿no? Que de repente al inicio cuando comenzamos, como decía hace un rato, ¿no? Por necesidad de mostrar algo, ¿qué es lo que queremos mostrar? Entonces, la gente con qué se identifica más, con la comedia, entonces como que nos surge esa necesidad de hacer algo cómico, pero ya el tiempo te va diciendo que no le puedes, o sea, que este proceso creativo que tienes, si te apegas a la técnica, si te apegas al lenguaje, como dices, las otras cosas o las otras cosas teóricas, por así decirlo, van a salir por sí solas y van a decantar por sí solas, ¿no? Eso es algo que no te preocupa mucho. Es maravilloso, además, ir encontrando la manera de utilizar tu lenguaje para lo que quieres decir, ¿no? Y claro, yo recuerdo mucho que mi propósito no era hacer reír, ¿no? Pero sí tenía que ver con que la gente se ríe de cosas que, claro, donde se reconoce, pues, ¿no? Donde reconoces que hay algo que has estado pasando por alto de repente, ¿no? O de la capacidad de otro, o sea, de encontrar posibles, que justamente es lo del mismo, ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Y al revés también. Pero donde tú pones sobre el escenario algo que es una posibilidad y que de repente a nadie se le ocurrió que podía ser una posibilidad, ¿no? O que alguna vez alguien pensó que podía ser una posibilidad, pero no es hasta que lo ve realizarse que te sorprende y claro, te genera esa identificación, esa sensibilidad, ¿no? Y a veces nos reímos no porque nos dé risa, nos reímos porque estamos evitando ponernos a llorar, ¿no? Y dentro del mismo acá ya en Perú, porque sé que tú también has viajado mucho, ¿cómo sientes que está, o sea, primero el desarrollo y el sostenimiento del mimo como lenguaje acá en Perú, a diferencia de otros países, ¿no? Porque yo sé que has viajado, que has ido a festivales y todo, ¿no? ¿Cómo sientes eso acá adentro? Yo creo que el mimo no sobrevive bueno, y ya de Cruz, que es ¿no? Para quienes no están familiarizados con el mimo, de Cruz es el padre del mimo, ¿no? Del mundo, ¿no? Él en una entrevista ficticia, ¿no? O sea, en un artículo que él ha escrito, él mismo dice que el mimo no existe. Dice, para que exista el mimo, tiene que haber un grupo de gente estudiando mimo, ¿no? Y otro grupo de gente enseñando, ¿no? Y eso no hay, ¿no? O sea, y tendría que haber no en un solo lugar, sino en varias escuelas. Tendría que haber muchas escuelas donde haya mucha gente, ¿no? Y que cuando la gente va a verlo dice voy a ver mimo, ¿no? Y no que cuando va a verlo dice, ¿qué eso es mimo? ¿No? Entonces, mientras que no haya una cantidad de gente aprendiendo, poniéndolo en escena, ¿no? Y un público que va a ver mimo sabiendo que es mimo, entonces no estamos hablando de algo que no existe. Y bueno, y acá pasa más o menos lo mismo. El mimo está casi convertido en un personaje de evento. La gente cuando busca un mimo, busca a alguien un personaje que regale globos o que regale merchandising, ¿no? No están pensando, ¿no? en las posibilidades del mimo, ¿no? Yo cuando por ejemplo he tenido gente de empresas que buscan, ¿no? Y me dicen, oye, ya quiero 3 mimos para mañana, ya, buenísimo, y ¿qué tipo de personajes van a ser, ¿no? Y bueno, y me dicen, te mimo, pues, ¿no? Entonces, claro, uno tiene un disfraz, ¿no? Uno tiene un vestuario, ¿no? No hay una caracterización, no se les ha ocurrido el personaje a través del lenguaje, ¿no? Entonces yo les tengo que explicar, mira, nosotros hacemos esto, te enseño unas fotos, ¿no? Estos son personajes que están haciendo mimos, son como ejecutivos, ¿no? Tú los ves, son ejecutivos, están en su ropa de ejecutivo, pero la forma en cómo hacen las cosas son a nivel de lenguaje, entonces la gente se queda, o sea que van a pensar que son uno más en la charla y de repente hacen cosas y ahí la gente identifica, sí, qué interesante, me gusta, ya, ok, quedamos, listo, quedamos, pero ¿se pueden pintar la cara de blanco? Pues ya listo, ya se van a pintar la cara de blanco, porque en algún momento uno entiende que el cliente pues quiere cosas y se las tiene que dar, ¿no? Pero ya por lo menos lograste claro. que cambie la indumentaria y que la gente sepa que pueden estar
vestidos como sea, ¿no? Y que no necesariamente necesitan las rayas y los tirantes y el sombrerito, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, a nivel de eventos te van a pedir un mimo y te van a pedir un pata con la cara blanca y ya tú sabes eso, ya no te ofusca, ya no te frustra. Y a nivel escénico, bueno, ahí tienes al vagabundo, ¿no? El vagabundo o sea, ya ahora sí como me lo había imaginado al principio, pero al que no hubiese podido llegar si no experimentaba con estas otras nociones de lo que significa ser alguien en un lugar, ¿no? Claro. Sí, creo que me fui un Entonces, poco la pregunta. no, pero sí, sí la respondí. Sí, claro. Bueno, sé que la respuesta es obvia, pero no sé si puedes explayarte en el sentido de cuánto aportó el mimo para ti, porque además igual has seguido haciendo obras de teatro como tal, o sea, sin utilizar el mimo como lenguaje, por así decirlo, pero bueno, las obras que yo he podido ir a verte, hay una fuerte presencia física, ¿no? A nivel actoral, que me imagino que viene de toda tu formación de mimo. O sea, ¿cuánto te sirvió a ti cuando has hecho estas obras de teatro, de texto, por así decirlo, esta formación de mimo en lo que hacías? Creo que durante el tiempo que estudié teatro hubo muchas cosas que no entendía, porque soy bruto, pues. Porque yo sentía que habían cosas que no entendía de lo que me estaban tratando de explicar y que las he ido entendiendo después, cuando ya he pasado una parte ligado al mimo, ¿no? Y que tiene que ver con, por ejemplo, la acción a través de la palabra, ¿no? Yo no entendía eso de la acción a través de la palabra, porque sentía que la palabra tenía que tener algo que yo no estaba entendiendo, ¿no? Es lograr algo, ¿no? Lograr un propósito a través de lo que estás diciendo. Entonces yo decía, pero si yo quiero ir a hacer algo, voy y lo hago, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el mimo, ¿no? Entonces, al comprender la acción a través del mimo, ¿no? De la acción hecha a través de la cosa, y más que de la gestualidad, ¿no? Que es justamente donde ahí entra la palabra, entonces al haber entendido bien lo de la acción con el mimo, se me ha hecho mucho más sencillo entender justamente cómo funciona la acción a través del gesto, ¿no? Y eso es lo que creo que me ha acercado mucho. Y claro, bueno, si tú hablas inglés, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hablar en inglés, se va a notar que no es nuestro lenguaje natural, ¿no? Claro. La pronunciación no va a ser, a menos que pasemos, ¿no? Un tiempo adecuándonos, como lo que dijo Darín en la entrevista, ¿no? Él, para poder actuar en Hollywood tiene que hablar inglés, pensar en inglés, vivir en inglés, ¿no? Entonces sí podría, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Entonces yo, haga lo que haga, se va a notar porque es mi lenguaje, es mi manera de estar en el escenario, ¿no? Y Porque da una repercusión fuerte, ¿no? Se va a notar el mote. lo decía porque, bueno, ahora hay cursos, o sea, aparte del ENSAT, hay talleres de formación artística de 1 o 2 años, ¿no? Y que está bueno que pasen o sea, además que se nutran de otro tipo de formaciones, como el mimo, como la impro, como el clown, como, o sea, todas estas otras corrientes, porque como tú dices, de repente a través de otros lenguajes pueden entender lo que algunas cosas que no entendieron, ¿no? Siempre, bueno, tú lo conoces a Gabriel Chamé, él siempre dice que todos deberíamos pasar una formación de mimo, ¿no? Porque es algo fundamental para conocer tu cuerpo y saber expresar las emociones a través de lo físico, ¿no? Sí, pues es que también cuando se habla de cuerpo, mucha gente aísla la idea de la voz, ¿no? Entonces, ¿la voz de dónde sale? ¿No? Del cielo. Entonces, claro, uno aprende a usar la voz en la medida en que maneja mejor su cuerpo, porque vas a poder dedicarle mejor la potencia, la fuerza, la intención, todas esas cosas que se hablan cuando se estudia la voz. ¿De dónde vienen? Vienen de cómo usas mejor tu cuerpo, y mientras mejor colocas tu cuerpo, también mejora tu manera de
bajar la voz y eso va a ser así, natural, ¿no? Es parte de... Entonces yo sí siento que la gente debería estudiar mimo, ¿no? Por lo menos un tallercito de 3 años, por lo menos. Por lo uno de 3 años. Yo me acuerdo mucho, ¿sabes cuándo te conocí, César? La primera vez, cuando hace años, a 2009 o 2010 creo, cuando trajiste un mimo brasileño, y en un instituto de inglés que está por el centro de Lima. Y recuerdo mucho que este mimo habló hizo una performance de 40-45 minutos y habló, o sea, soltó una palabra y toda la gente se quedó como impresionada, ¿no? Y luego después del espectáculo dijo que esto es lo que acabas de mencionar, ¿no? Que a veces esta corporalidad hace que la voz, porque el momento en que habló dijo solo una palabra, pero fue tan potente que él dijo, no, cuando ya no, la emoción es tan grande y de repente me surge una palabra, yo no tengo miedo a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ahí fue como que entendí esta cuestión progresiva del mimo que tiene de ir desde lo físico a la palabra, y luego incluso lo relacioné con los musicales que también tienen esta progresión, ¿no? Cuando ya el cuerpo... Claro, olvídate, pues. Muy, muy interesante, muy interesante, la verdad. Ahí fue donde te conocí y dije, o sea, creo que fue en el marco de un pequeño festival. Y de ahí ya, bueno, y de luego la segunda vez fue en la cochera de Enzo, cuando fuimos a ver Fría Mañana en Primavera. Creo que en ese tiempo tenía otro nombre, me acuerdo. Pero ahí en la cochera de Enzo, cuando tenía su pizzería. Sí. Una locura. Pero nada, son cosas, se cruzan los caminos. A ver, César, vamos respondiendo las preguntas de la gente. Bueno, primero de unos saludos, Janela Núñez. Hola César, saludos, dice. Pati Lu también, un abrazo para los dos. Juamoc manda saludos, Juamoc More, mi pata Cherinos. Ajá, y estamos acá, las primeras preguntas. Eduardo Solís dice, hola César, ¿el mimo y la pantomima son la misma cosa? No. La pantomima es un género teatral. La pantomima existe en el teatro hace muchos años, ¿no? La pantomima es eso, es gesto, ¿no? Es gesto. O sea, se le llama teatro sin palabras, de hecho, ¿no? Y en su etapa más radical estaba completamente prohibido incluso el ruido, el sonido de cualquier objeto sobre el escenario, ¿no? Y eso se puede ver no sé si han visto la película Los Niños del Paraíso, ya tendrían que verla, es una película de Marcel Carné donde de hecho actúa Decroux, actúa Decroux con Jean-Luc Ahold, actúan los dos. Y que en ese tiempo, ¿no?, estaban ya en sus investigaciones de lo que después se va a llamar el mimo corporal, ¿no? Y justamente esa es una de las cosas que generó paradoja, porque claro, Decroux que está armando el mimo corporal, creando el mimo corporal dramático, actúa en esta película para poder darle vida al personaje del mimo, de la pantomima francesa, ¿no? Y entonces, claro, si lo ven a Decroux y a Barrol actuando en pantomima, dicen perfecto, es el mismo de Decroux, perfecto. Entonces generó ese eslabón perdido ahí. Y pero eso es, ¿no? La pantomima es un género teatral, ¿no? El mimo es otra cosa, ¿no? El mimo es otra cosa. Uh-huh. Aparte que, no sé, cuando yo escucho la palabra pantomima, siento que como que es jugar a que estás haciendo, ¿no? Pero cuando escucho el mimo, estás haciendo de verdad, ¿no? La acción responde a qué hace, ¿no? ¿Qué hace y para qué lo hace, ¿no? Entonces tú puedes narrar todo en una sucesión de acciones o verbos, vamos a decirlo así, ¿no? Camina, se detiene, observa, reflexiona, ¿no? Corre, acciones. Uh-huh. Y todo te lo cuentan según lo que están haciendo. En el gesto tú respondes a las preguntas, ¿cómo lo hace?
¿no? ¿Cómo lo hace? ¿De qué modo lo hace? ¿No? Camina molesto, entonces ya cuentas que estás molesto, pero no nos interesa que estés molesto, nos interesa que camines, digamos, en el mimo, ¿no? Claro, Ya, claro, ya claro. después, por la forma, ¿no? Hay algo así, no sé, es un poquito más Claro, sí. extenso, claro, pero puntualmente tiene que ver con eso. El pantomimo quiere explicar un poco más y habla. Claro. Esto le pasó a Marceau en México. Hay una anécdota de Marceau actuando en el Zócalo, ¿no? Y dicen que en pleno momento alguien del público le grita, ya pues manito, ¿a qué hora vas a hablar? Y Marceau se enfadó y se bajó y se fue, ¿no? Hay una anécdota de eso, ¿no? Maestro. Creo que funciona. Acá hay dos preguntas que son casi las mismas. Eduardo Solís dice, ¿dónde se dictan esos tallercitos de 3 años? Y Janela Núñez dice, ¿hay escuelas de formación de mimo aquí en Perú? Yanela, la conozco, un abrazo para ella. Sí, estuve en uno de los proyectos de esas escuelas, pues, en alguno de los que estuve dictando, sí, porque he estado dictando cursos, pero con la intención de ir encontrando cuál es la manera de hacer escuela, ¿no? ¿Cuál sería el modo de poder abrirlo de manera escuela? Que de hecho implica una cosa bien puntual, significa quedarte donde estás, ¿no? Si tú quieres hacer escuela, tienes que quedarte donde estás. Y yo todavía no estoy muy seguro de querer quedarme aquí. Entonces, de hecho, hay un porcentaje más alto de que no, ¿no? Pero, pero no sé, pues, no sé si vamos a poder salir en 3, 20 años, ¿no? Pero ya he ido pensando en eso y bueno, y la verdad es que hay escuelas, pues no hay escuelas en Chile, hay escuelas en Colombia, en Argentina, y nada más hay que irse, en verdad, ¿no? Como eso, ¿no? Si tú sientes que es lo tuyo, anda y búscalo, ¿no? Sale y busqué, ¿qué fue lo que hice? Pues fue lo que hice, traté de busqué y encontré, ¿no? Y encontré maestros a los que aprecio mucho, a los que quiero mucho. Y ahorita una de las cosas que más quisiera es poder ir a tomar clases con Le Breton o con Thomas Lephart, ¿no? Que son discípulos directos de De Cruz, ¿no? Claro. O con A ver, te queda. los últimos asistentes que están en Minnesota, ¿no? En Estados Unidos. Pero no sé Bien. si estarían dictando clases, hay que apurarse. Dice Luis Abelardo, dice, César, ¿hay alguna influencia de Marcel Marceau en tu trabajo, en su trabajo? Siento que hay la misma influencia que podría tener un tío mío en cuanto a mi formación familiar. O sea, es alguien en quien uno como mismo no puede fijarse o mirar, Claro. valorar. De hecho, he hecho pantomimas. Lo primero que aprendí fueron pantomimas y algunas de esas tienen que ver con las que él hizo, ¿no? Claro. No lo sigo, pero de hecho, por ejemplo, cuando hago esta obra Yo mismo soy, alguna vez me acuerdo que me escribió, había subido un video y salgo con el vestuario de Marceau, me mandé a hacer el vestuario idéntico al suyo, justamente porque quería, en la obra yo hablo de Marceau y transmito información sobre el trabajo de Marceau y hago una pantomima. Entonces, como solamente se veía la foto, un discípulo, un alumno de Marceau me escribió que cómo era posible que usurpara el traje de su maestro y me escribió, ¿no? Que hay que ser muy idiota y todo en francés, ¿no? Que francés es algo que a veces escribiendo puedo entender, pero no tendría la menor idea de cómo escribirlo. Y le dije, bueno, para empezar, porque él también era mimo, ¿no? Para ser mimo, qué decepcionante manera de utilizar las palabras. Así empecé. Me puse Le dije, segundo, Poético. no tienes la menor idea, ¿no? De las razones que están detrás de la foto que estás viendo y que estás criticando, ¿no? Ya criticar sin saber, ¿no? También me deja mucho que desear en función de lo que significa tu interpretación de algo que estás viendo, ¿no? Y entonces le expliqué, tengo ese vestuario puesto porque en la obra que hago hablo sobre Marceau y la mejor manera de poder exponerlo es haciéndole ver al público cómo se usaban y por qué mucha gente se pone polos de rayas, ¿no? Y tal, y ahí estaba haciendo la pantomima tal, y lo digo y en el programa está. Muchas gracias, suerte con las palabras.
Y a los días debe haber leído la respuesta porque lo borró. Mira tú. Sí. Qué gracioso. Andrea Alonso, el amigo Andrea Alonso dice: hola César, un gran abrazo, me alegra que estés muy bien, dice. ¿Crees que el mimo corporal dramático y la máscara neutra tienen mucho que ver corporalmente hablando? Mándame un saludo, soy tu fan. Mi brother. De hecho, en el trabajo del mismo corporal dramático existe una máscara, que es la máscara textil, ¿no? La máscara textil es una tela que te pones sobre el rostro, ¿cierto? Te cubres el rostro, ¿no? Por completo. Y entonces empiezas a ejecutar, ¿no? Empiezas a ejecutar porque justamente el valor, y esto fue algo que De Croo aprendió en la escuela de Jacopo, ¿no? Al cubrir el rostro justamente, ¿no? y los genitales, solamente queda el cuerpo puesto, ¿no? Ahora, claro, entiendo lo de la máscara neutra que viene más de lo de Lecoq, ¿no? Que se construyó una máscara, ¿no? Que restara la expresividad natural del rostro. Me parece que la máscara textil cumple también esa función de neutralizar el rostro para poder exponer el cuerpo. Y tienen usos distintos, pues, ¿no? Tienen usos distintos, pero creo que o sea, no usos distintos, sino formas distintas. Porque uno es una tela que te pones sobre el rostro y elimina el rostro. Y lo otro es una máscara que también, ¿no? Te quita los rasgos, en fin, ¿no? Las cosas. Pero apuntan a lo mismo, justamente, ¿no? A no atribuirle mucha importancia, ¿no? O mucho crédito al rostro y observar más qué pasa en el cuerpo, ¿no? Sí. Perfecto. Estimado Andrés, amigo mío. Dice Patti, dice, una pregunta. Esta pregunta. ¿Consideras que el público limeño o peruano está listo para el mimo? Estar listo. Es que nunca hemos estado listos para nada, pues. O sea, en verdad, por ejemplo, Patti, un abrazo, Patti. Me acuerdo de Patti. Claro. Bueno, sobre estar listos, esa es mi impresión, que nunca hemos estado listos para nada. Nunca estuvimos listos para nacer, nunca estuvimos listos para ir al colegio, nunca hemos estado listos para nada, nunca vamos a estarlo tampoco, ¿no? Entonces, y eso también quisiera aprovechar la pregunta de Patti para hablar sobre los otros estar listos, ¿no? Estar listos o no para vivir en cuarentena, estar listos o no para el mundo virtual, estar listos para actuar frente a una cámara, estar listos. Nunca vamos a estar listos para nada, absolutamente nada. Hasta que desaparezca el universo no estaremos listos para que desaparezca, como tampoco estuvimos listos para que aparezca. Pero es bacán estar dispuesto, ¿no? Entonces yo modificaría un poquito la palabra, ¿no? O la pregunta para saber si el público está o no dispuesto, ¿no? Y yo creo que desde que pones una torta en la mesa, la gente va a estar dispuesta a comérsela, ¿no? Pero como no hay torta, entonces los comensales pues siguen comiendo lo que hay, ¿no? Y lo que hay es otras tortas, pues de otro tipo, ¿no? Hay otras ofertas, hay microteatro, hay stand-up, y qué bueno que haya, ¿no? Pero obras de mimo, no hay muchas circulando, y que digan mimo, ¿no? Mimo, que sean de mimo. O bueno, mimo combinado con lo que tú quieras, pero digamos, ¿no? Pero así que digan mimo, no veo. Da miedo de hecho decir, ¿no? Que voy a hacer algo del mimo porque de repente, justamente, como no se conoce, no sabes si van a ir. Pero ya, pues ahí está la cosa en cómo encontrar la estrategia, ¿no? Pero sí, preparados, están más que preparados, pero que no lo sepan es otra cosa. Por acá una pregunta que se me pasó de Gloria María Pineda, dice: Gloria. Si no fuera la ENSAT, ¿qué otra entidad seria recomendarías para aprender? No puedo recomendar nada que no conozca. Y pues, ese es el detalle. Yo creo que no tiene que ver con la entidad, ¿eh? O sea, porque no es dónde estudias, pues, sino qué haces con lo que has estudiado, ¿no? Puedes estudiar en un sitio como yo cuando estudié en la ENSAT, estudié en una ENSAT con muchísimas limitaciones, ¿no?
pero todas esas limitaciones me hicieron a mí y a la gente con la que estudié, gente que se sobrepuso a las limitaciones y que supo encontrar caminos para hacer lo que quería hacer, ¿no? Andrés Silva, por ejemplo, ¿no? Desde que lo conocí en primer ciclo, y todos nosotros que somos su promoción lo reconocemos, ¿no? Él apuntaba a salir en la televisión, a estar en la televisión. Y ahí está. Está haciendo televisión, está haciendo cine, ¿no? Y siempre se le dio, ¿no? Siempre lo supe, ¿no? Lo suyo era estar ahí en la televisión. Y ahí está, y mira, ¿no? Y estando en el ENSAD, con todas las limitaciones que tenía, ¿no? Tú dices, ¿cómo? No, ¿qué va a hacer, no? Cualquiera diría eso, ¿no? No, pero si yo estudio acá, ¿cómo me van a ver? Y no es donde naces, pues, ¿no? Sino, ¿qué haces con tu vida, no? Perfecto. Un comentario de André dice: la primera vez que vi Mimo fue en la primera maratón de Mimo, y ahí fue donde me enamoré del Mimo. Me gustó una maratón donde estaban dos generaciones, que eran los Mimos Old School y los New School. Las presentaciones se hacían en Pueblo Libre. Cuéntanos esa experiencia. La maratón, qué bonito, sí. Fue una idea que surgió de Enzo Gárate, él, mi compañero de toda la vida. Él está, me parece, todavía en una red de festivales que hace Juan Bravo de Chile. Este festival, entonces Enzo se asoció a esta idea, a esta red de festivales, y ¿cómo fue? Para poder juntar fondos, hizo un evento al que le llamó Maratón de Mimo. Entonces actuaron un montón de mimos uno tras otro, y bueno, y la gente que iba pues colaboraba con poner algo para los fondos, ¿no? Y se vendieron polos y toda una cosa para que él pudiera hacer el festival de mimo, el FEIM, Festival Internacional de Mimo, 2012. Y entonces, un día se me ocurrió retomar la idea, pero convertirlo en un evento mensual, ¿no? Un evento mensual itinerante que fuese en varios lugares, ¿no? Y uno de estos lugares donde empezó fue en Cholas Bravas, ¿no? En Magdalena. Y gracias a Camu y a Estrella, que abrieron las puertas a la idea, y creo que hicimos 2 o 3 maratones ahí, ¿no? Que funcionaron alucinantes. Y esa debe ser la maratón, la de André debe ser la maratón donde estaba Carlitos Criado, Lucho Kanashiro, Hugo Suárez. O sea, imagínate el impacto, pues, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo te enamorar? ¿No? Y una de las últimas que me alegró muchísimo fue en el Teatro Julieta, donde estuvo Inés Pazzi, que estuvo Arlequín y Colombina, Alex Sabino, que él hacía un festival de unipersonales en la Casa España. Y estuvo lleno, el Julieta estuvo repleto hasta arriba de gente, ¿no? Y para hacer mimo, justamente eso, ¿no? Entonces, la cosa es que haya torta, ¿no? Como te digo, ¿no? La cosa es que hay una torta en la mesa. Si no hay torta, no pasa nada. Claro. Sí. Janela dice, otra pregunta de Janela Núñez. Hola de nuevo, César, dice, en esta era de lo virtual, ¿qué crees que le espera al Mimo y su trabajo? Estoy preparando algo, pero no lo saco todavía porque estoy muy concentrado en esto de los estudios. Pero probablemente en julio, yo pensaba estrenarlo en mayo, sí, en mayo. Pero como ven, pero estoy tomando muchas cosas, como les digo, lo estoy preparando, ¿no? Lo estoy preparando, y una de esas cosas que estoy preparando es que tiene algo de rescatar la historia del Mimo también, ¿no? O sea, este nuevo espacio en el que estamos, que es virtual, ¿no? No voy a adelantar nada, estoy preparando algo para que se haga en redes y para que se pueda ver en todo el mundo. En todo el mundo. Qué chévere, qué chévere. Eduardo Solís dice, ¿recomiendas algún tipo de bibliografía para aprender sobre el mimo? Hay una bibliografía que es corporal. Siento que el mimo no se puede aprender de libros. Puedes leer todo lo que quieras, pero no es hasta que te pongas a hacerlo que finalmente va a caer la ficha. A mí me pasó mucho eso. Yo leía el libro de De Croo, tratando de entender lo que decía ahí, pero no es hasta que tomé las clases de mimo corporal que empezaron a caer las fichas así como en tragamonedas, pero cuando ganas, no cuando pierdes. Empezaron a caer las fichas todas juntas, ¿no? Como en el video de Rush cuando caen los dados. En fin, eso, cuando caen las cosas, la lluvia de millones de Guido Lombardi, igualito. Así.
y fue el ocaso, ¿no? Pero es a partir de hacer, tienes que hacer para que vaya cayendo la cosa. Perfecto, dice Pero bueno, Janela. en bibliografía sí hay Sí, bastantes libros para leer y están todas hay muchos en la web, hay muchos en la web. Janela Núñez dice, una película subtitulada, porfis. Me imagino que una película que conozcas que le pueda ayudar a observar el lenguaje del mimo. Bueno, Pero si es mimo, bueno, no, por ejemplo, hay un film animado, hay una película animada que es mi favorita, que se llama Las Trillizas de Belleville, Le Triplet de Belleville, véanla, es una película francesa, se peleó el Oscar con Buscando Nemo, ganó Nemo, pero esta película, este film, búsquenlo, Le Triplet de Belleville, es toda sin palabras, ¿ya? Y Sylvain Chomet, creo que se llama el director, tiene otra película que se llama El Ilusionista, véanlo también, sin palabras. Vean Buster Keaton es un acróbata, sí, es un circense, sí, pero resuelve muchas cosas en acciones, distinto que Charles Chaplin, que hace las cosas más en pantomima, ¿ya? Ahora, hay una cosa, los actores del cine mudo no es que no hablan, miren bien las películas, están todo el tiempo hablando, ¿ya? Solamente que usaban mucho la gestualidad para dar cosas, y además simplemente en ese tiempo no se oía, no es que el mimo es el cine mudo. claro. Ellos actuaban. Claro. Mucha gestualidad. Sí. Bueno, y un último saludo. Jacques Tati también es otro que hace películas mudas. Jacques Tati, francés también. Bueno, y un último saludo de Marcel Elizabeth Cuchus, dice, saludos, Socotroco. Mentiroso. Debo regalar tu máscara de alianza. Bueno, César, ya pasamos justo una hora clavaditos. Wow, qué rápido. Sí, rapidísimo, pero nada, ha sido un placer. Ha sido un placer hablar contigo y espero que, bueno, yo de verdad te espero de todo corazón que el mimo y todas las artes escénicas tengan este espacio en la mesa, ¿no? Cada uno que tenga su torta ahí en la mesa. Porque tenemos que hacer el buffet. El público va a estar más feliz cuanto más variedad haya, ¿no? Pero tenemos que meternos a la cocina y de verdad, ¿no? Hacer cosas. Y meternos todos juntos, ¿no? Sí. Y meternos a la cocina todos juntos. Sí. Que es un poquito la... Claro, es ahí donde está, mire, ¿qué condimentos usa cada uno, ¿no? Y compartir. Eso mismo. Pero tampoco rayarse tanto que, ¿no? El público después dice, ¿qué es esto? tiene que haber un lenguaje siempre que conduzca la receta, ¿no? Claro. Elizabeth Patigoso dice saluditos, Cecitar. Mira, qué bonita la familia ahí atrás. O adelante, mejor dicho. Acá, para toda la familia, para todos los amigos, para toda la gente que nos permite sostener esta conversación sin que parezcamos locos hablando solitos. No, de hecho lo ven luego también. Siempre este tipo de videos luego suma un montón de reproducciones. Me encantó verte en Circonautas, un gran show, dice Elizabeth Pantigoso. Los Circonautas. Se viene de Circonautas en línea también. ¿Ah, sí? ¿Ya está ya? Ya está. Dios mío. ¿Cómo? Y bueno, bonito, ¿no? Sería bonito. Estás arreglando. Y Janela, bueno, se despide, gracias por brindarnos tu experiencia imperfecta. Me emocionó, dice Janela. Sí, César. Bueno, muchas gracias, siempre voy a recomendar tu trabajo, siempre admiro tu trabajo y espero que luego que nos sigamos cruzando acá y espero que en el escenario alguna vez. César, muchas gracias por aceptar. Un abrazo. Muchas gracias por aceptar. Cuídense a todos y nos vemos la otra semana. Chao. Nos vemos. Chao a todos. Ahí, a ver. Listo.